I now give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela on behalf of the group of friends in defense of the Charter of the United Nations. Muchas gracias, señor presidente. La República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, permítanos comenzar expresando nuestra más enérgica condena y nuestra profunda preocupación por la catástrofe humanitaria que se está produciendo en la Franja de Gaza y en el Estado de Palestina en su conjunto. Esta crisis tiene su origen en la continua agresión ilegal y criminal de Israel, la potencia ocupante, que sigue ignorando los continuos llamados de la comunidad internacional para que cese sus ataques militares contra la población y la infraestructura civil. En lugar de ello, persiste en llevar a cabo una brutal operación militar que se ha cobrado más de 44.000 víctimas en 14 meses. En línea con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, pedimos urgentemente un acceso humanitario libre de obstáculos, consistente, seguro y a escala a la Franja de Gaza, así como la intensificación de los esfuerzos globales con el fin de proporcionar ayuda humanitaria a aquellos que la necesitan desesperadamente. Al mismo tiempo, expresamos nuestra grave preocupación por las recientes medidas legislativas tomadas por Israel respecto a la terminación de cualquier tipo de cooperación con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, que incumple, entre otras, las obligaciones de Israel como potencia ocupante en virtud del derecho internacional humanitario y sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de la ONU, así como innumerables resoluciones de la Asamblea General. Condenamos este acto maligno y subrayamos que esta medida constituye una violación flagrante a las obligaciones del derecho internacional humanitario relativas al suministro de ayuda humanitaria en los territorios ocupados y puede constituir un crimen de guerra, incluso debido al uso de la inanición como arma de guerra. Señor presidente, el grupo de amigos considera de particular importancia la asistencia humanitaria y de socorro en casos de desastre que prestan las Naciones Unidas, incluida la asistencia económica especial, teniendo en cuenta su carácter de entidad multilateral por excelencia y su compromiso ético y humanista, consagrado en el ideal que la inspiró en su fundación por allá en 1945. Es por su alcance y por la naturaleza de su estatuto institucional que todas las agencias, fondos, programas y organismos dependientes de las Naciones Unidas están llamados y obligados, en aras de su credibilidad y fiabilidad entre todos los actores de la escena internacional y en particular los Estados, a garantizar su plena adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de la ONU, incluyendo la igualdad soberana de los Estados y la soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la autodeterminación de los pueblos. La actividad humana basada en un modelo de explotación de la naturaleza y de concentración de la riqueza ha provocado en las últimas décadas y especialmente en los últimos años una intensificación del poder destructivo de fenómenos naturales antes poco frecuentes. Sequías e inundaciones de gran alcance, olas de frío y calor de gran magnitud, ruptura de ciclos biológicos y destrucción de ecosistemas enteros, con el riesgo mismo de que la temperatura global aumente hasta tal punto que la vida ya no sea sostenible. Las consecuencias de esta dramática realidad han provocado la muerte de millones de personas como consecuencia de estas tragedias,
la pérdida de sus hogares, la destrucción de ciudades enteras y el hambre y el sufrimiento de millones de personas, a menudo sin que los estados tengan capacidad de respuesta, lo que provoca un aumento de las necesidades y de la dependencia de la ayuda humanitaria y de socorro en caso de catástrofe. Por otra parte, y también como consecuencia de la actividad humana y de la ambición desmedida de algunos centros de poder hegemónico, las emergencias humanitarias son instigadas desde hace décadas por razones políticas, por la búsqueda de recursos naturales, por conflictos armados inducidos, convertidos en negocios, por la generación artificial de polarización social con fines políticos y económicos y por el intervencionismo con fines desestabilizadores. Este es el caldo de cultivo para la exacerbación de la pobreza y el hambre, la crisis de movilidad humana no planificadas con alto impacto en las economías nacionales y, en suma, las emergencias humanitarias resultantes de un círculo vicioso que, lejos de terminar, parece crecer y cuyas víctimas se encuentran potencialmente en la situación de mayor vulnerabilidad. Señor presidente, otra de las principales causas de las emergencias humanitarias, también de origen humano, es la aplicación ilegal e inmoral de medidas coercitivas unilaterales, por razones políticas, que impiden que las instituciones nacionales de los estados objetivo sean plenamente capaces de acceder a los mercados internacionales de alimentos, medicamentos, finanzas, tecnologías de todo tipo, incluidas las comunicaciones y la educación, lo que en última instancia tiene un impacto económico cuyas víctimas son las poblaciones, especialmente los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, incluso en tiempos de emergencia, en detrimento de los planes nacionales de desarrollo, incluida la consecución de los ODS. Nuestro grupo de amigos considera que el unilateralismo, el extremismo, las medidas coercitivas, las ideologías excepcionistas y el intervencionismo extranjero, entre otros, son causas fundamentales de las crisis mundiales y las emergencias humanitarias, en particular las que más tarde se denominaron crisis provocadas por el hombre. Estos factores suelen ser los principales causantes de desplazamientos forzosos y migraciones, hambre, falta de vivienda, falta de acceso a la educación y a la sanidad, desestabilización del Estado y sufrimiento humano generalizado. El grupo de amigos, en línea con sus posiciones de principio de rechazo a la promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales, reitera su llamado al levantamiento completo, inmediato e incondicional de cualquier medida unilateral o multilateral en vigor, teniendo en cuenta, entre otras, que éstas obstaculizan la prestación de ayuda humanitaria a los necesitados. Señor presidente, aprovechamos esta oportunidad para ratificar la necesidad e importancia de que todas las actividades humanitarias realizadas por el Sistema de Naciones Unidas y por cualquier otra entidad o nación estén enmarcadas en los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operacional, tal como lo establece la Resolución 46/182 de la Asamblea General. Además, también debe prevalecer la transparencia, el diálogo permanente y el consentimiento de los estados receptores, como única forma de garantizar la fiabilidad y sostenibilidad de toda asistencia. Es en ese contexto que reconocemos la labor realizada en todas las regiones del mundo por las Naciones Unidas y sus organismos humanitarios especializados, a los que instamos a seguir ejerciendo la máxima vigilancia ante el riesgo potencial y a menudo probado de que agentes externos, incluidos países y grupos económicos, traten de instrumentalizar políticamente su labor, situación que iría en detrimento de su misión y sus mandatos originales, al tiempo que afectaría también la labor de la asistencia humanitaria en las situaciones en que se requiere. Por otra parte, deseamos hacer hincapié en que nociones como la responsabilidad de proteger y la intervención humanitaria, que no han sido desarrolladas ni acordadas a nivel internacional,
no son una garantía para prevenir o abordar las emergencias humanitarias, sino que más bien pueden convertirse en causas de dichas crisis, al tiempo que socavan el Estado de Derecho y el papel de la diplomacia y la cooperación, con consecuencias nefastas para la estabilidad política nacional y regional y las correspondientes cargas para la comunidad humanitaria. Para concluir, señor presidente, el Grupo de Amigos reconoce los esfuerzos realizados en los últimos años por las Naciones Unidas y sus agencias en el ámbito humanitario, con el liderazgo de la OCHA y demás agencias del sistema, y valora la importancia de incrementar todos los esfuerzos encaminados a reforzar su coordinación, la protección de su personal sobre el terreno y todas las iniciativas para aumentar el diálogo y la cooperación con Estados en cada fase de los procesos políticos y operativos de gestión humanitaria. Ello como mejor garantía del cumplimiento íntegro de su mandato. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. I thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela